Hola, ¿cómo están? Este es nuestro primer encuentro. Va a ser nuestra primera conversación. Como nos enseñó Lacan, el deseo es el deseo. Puede parecer redundante, pero encierra algunas verdades. Como que, por ejemplo, no hay un objeto capaz de terminar con el deseo. O como, por ejemplo, también que por más que estemos viviendo una cuarentena, el deseo puede seguir circulando. Cuando durante estos días vi una serie de artistas con los cuales convivimos a veces sin conocernos, artistas que hemos escuchado toda la vida y que estaban tocando sus canciones, compartiéndola con nosotros, pensé en algo que Lacan nos enseñó, y es que los artistas nos llevan la delantera. Entonces se me ocurrió que podíamos también nosotros usar la tecnología para tener una serie de encuentros con psicoanalistas y transmitir lo que tiene que ver con nosotros, lo que a nosotros nos gusta, que es el psicoanálisis. Inmediatamente vino a mi cabeza Gustavo de Sal, un gran psicoanalista, un gran escritor. Juan de la Peña, en el epílogo de su último libro, un libro actual, dice que ejerce varias profesiones del alma. Pero también es una gran persona, lo conozco bien, es un gran amigo. Su último libro, Inconsciente 3.0, de próxima aparición en nuestro país, en la medida en que la cuarentena lo permita, y que tuve la posibilidad de leer porque él tuvo la generosidad de enviármelo. Esta es otra característica de Gustavo, es alguien muy generoso. Trata sobre esta temática, trata sobre lo que nosotros hacemos con la tecnología y lo que la tecnología es capaz de hacer con nosotros. Además de porque ha trabajado tanto el tema, me pareció que Gustavo era el indicado para empezar este ciclo de encuentros, porque en un WhatsApp, hace ya más de 2 semanas, me pidió que por favor escuchara bien una cosa y que la transmitiera. Me dijo: no se puede seguir atendiendo en forma presencial. Hay que buscar otra forma de hacerlo. Es verdad, en Argentina la pandemia llegó más tarde. Él vive en Madrid, pero no sospechábamos que pronto íbamos a tener que trabajar de la forma en que ahora lo estamos haciendo. Por eso, esta primera conversación es con Gustavo de Sal y les voy a hacer un par de preguntas. Primero te quería preguntar cómo recibiste vos esta cuestión que se juega en nuestros días, esto que está sucediendo, esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo repercutió en vos? Bueno, primero Luis, quiero agradecerte la invitación a tener esta conversación y te agradezco muchísimo tus palabras. Bueno, ya sabes que ese afecto es absolutamente recíproco. Eh, es realmente interesante esta pregunta tuya, ¿no? Cómo repercutió a nivel subjetivo, porque creo que en realidad mi reacción fue bastante semejante a la mayoría de los ciudadanos aquí. ¿M? Es decir, nos resultó en los primeros días un tanto inverosímil pensar que esto iba a tener semejante magnitud. Eh, Muchos consideramos que iba a ocurrir algo semejante a lo que había pasado con la gripe aviar, que hace unos años también hubo una gran movilización a nivel de la prensa, y donde también parecía que se venía como el fin del mundo. Finalmente fue algo relativamente, un fenómeno bastante circunscripto a algunas regiones, que prácticamente no tuvo impacto alguno en Europa en general y menos en España. Y confiábamos, yo como mucha gente, que esto iba a ser algo semejante, ¿no? Que iba a estar muy enfatizado por los medios de comunicación, pero que finalmente iba a pasar, bueno, sin grandes consecuencias. A medida que fueron transcurriendo los días,
bueno, primero fue una reacción verdaderamente como de perplejidad, porque no terminábamos de dar crédito a lo que ya se había convertido en una realidad efectiva y visible. ¿No? Y bueno, yo persistí como bueno, como muchísimas personas, bueno, nosotros tenemos que mantener con ciertos cuidados, mantener nuestra presencia en el trabajo. Ahora yo voy concretamente a lo que es nuestra comunidad y yo, sinceramente, estuve hasta hace más o menos unos 15 días aproximadamente trabajando en forma presencial, manteniendo, bueno, la debida prudencia y cuidado con los pacientes, porque verdaderamente yo creo que no terminaba de tomar plena conciencia. Había como una suerte, entre comillas, como de renegación, ¿no? O sea, sí, lo veo, pero aún así. Y bueno, el decreto del estado de emergencia y el confinamiento obligatorio ya, digamos, me cambió la perspectiva, y ahora retroactivamente me impresiona, me impresiona pensar que el tiempo, tampoco fue tanto, digamos, ¿no? Pero el tiempo que necesité para poder admitir que estábamos ante un real, ¿no? Ahora se está utilizando mucho eso, hasta un real, bueno, sin precedentes, que yo hubiera conocido, por supuesto, y verdaderamente inaudito, ¿no? En los años que llevo viviendo aquí, ni siquiera creo que la situación más grave que hemos experimentado aquí en España, desde que yo estoy, por supuesto, viviendo, yo me trasladé aquí en el año 1982, fue el atentado de los trenes de Atocha. Eso fue la tragedia, porque, a ver, yo fui, digamos, en la época donde la ETA actuaba en su máxima virulencia. Bueno, yo, por supuesto, estaba al tanto de las noticias, pero bueno, estos atentados terroristas eran más focalizados, salvo uno, bueno, que afectó de una manera bastante indiscriminada. Era bastante focalizado, es decir, era una realidad que, bueno, ocurría en un lugar muy concreto de España, que era el País Vasco, y numéricamente, claro, fue una brutalidad, una carnicería, pero no dejaba de ser algo, ¿no? Que parecía una situación que relativamente, entre comillas, controlada, ¿no? Lo de los atentados de los trenes en Atocha, bueno, eso fue una tragedia, pero claro, también fue una tragedia que tuvo su principio y su fin. Es decir, un número que se contabilizó de muertos. Después, claro, cabía esperar la posibilidad de que se repitiera un atentado, pero de alguna manera se estaba luchando contra, digamos, un mal, por así decirlo, que admitía alguna clase de acción concreta y rápida, ¿no? Policial, del ejército, de los servicios de seguridad, para tratar de mantener bajo control la situación y evitar que se pudieran producir nuevos atentados. Y fue un drama, por supuesto, pero un drama que no paró el país. Nunca habíamos vivido, claro, la gente que todavía muy anciana, que tiene algún recuerdo, dice que solamente lo podrían comparar con la Guerra Civil Española. Bueno, ahora, desde el punto de vista de lo que es el confinamiento, yo con algunos amigos lo digo un poco en broma, le digo, bueno, yo estoy tan acostumbrado a vivir dentro de mí mismo que esto tampoco me cambia mucho. No llevo mal eso, de ninguna manera. Bueno, entre el trabajo, las lecturas, la escritura, bueno, eso realmente es algo que puedo sobrellevar bastante bien. Por supuesto, tenemos que, ahí entramos ya un poco en la cuestión a la que hacías alusión respecto de mi libro. Estos medios de los que disponemos, bueno, permiten evidentemente, dentro
de las dificultades que se le presentan a muchas personas y a la soledad y al aislamiento que mucha gente tiene que padecer, bueno, por lo menos permiten una suerte de comunicación que no sustituye, evidentemente, lo que es el encuentro, ¿no? En vivo y en directo, pero bueno, puede atenuar bastante. De hecho, tenemos un compañero muy querido, no quiero dar nombres, muy querido, aquí que está ingresado, prácticamente lo dábamos por perdido, dada la gravedad de su estado, y hoy ya nos ha llegado una foto donde se lo ve a él en la habitación del hospital, que está más animado, parece que se está recuperando casi milagrosamente. Bueno, él ha podido, gracias a esto, en su, digamos, habitación de donde está lógicamente aislado, ha podido recibir mensajes, vídeos, fotografías, algo, una transmisión de afecto y de cariño, porque es una persona muy querida en nuestra comunidad. Y bueno, evidentemente, estamos todos convencidos de que eso ha contribuido. No quiero dejar bien claro que me refiero a que ha contribuido, bueno, a que él pueda salir de esta situación teniendo en cuenta la gravedad por la que ha estado y un estado de salud previo muy precario, muy tocado, que bueno, estamos casi todos preparados para un desenlace muy lamentable. Y bueno, la ayuda que hemos podido brindar, toda la movilización que hemos hecho para ponernos en contacto, en hacer una cadena de campaña, de mensajes, para que bueno, él se sintiera acompañado. eh, bueno, eso es el lado positivo que tiene esta posibilidad bueno, de estar solos, confinados, pero al mismo tiempo estamos vinculados. Así que bueno, lo que quiero también comentarte es que más allá de que a título personal, aquí mi familia y yo estamos bien y estamos bueno, sobrellevando con bastante entereza la situación, porque bueno, insisto, por una serie de factores que hemos tenido la suerte de que no nos afectara de manera directa. Estamos muy, muy, muy conmocionados porque la situación del país es de una tragedia. Bueno, las noticias llegan, lo que se ve incluso en la prensa y en la televisión de aquí refleja aproximadamente un tercio de la situación que realmente se está viviendo. Creo que en ese sentido las autoridades también están teniendo una prudencia que creo que es correcta. No se trata exactamente de hacer una censura, pero tratar de, bueno, filtrar un poco los datos porque yo creo que si en este momento se va comunicando de golpe todo lo que está pasando, realmente ya esto se puede convertir en una situación trágica, pero ya no solamente desde el punto de vista sanitario y médico, ¿no? Sino desde el punto de vista de la que la población puede entrar en una situación de pánico que hasta ahora no se ha producido. La respuesta, esto lo quiero dejar, lo estoy comentando a todo el mundo, por supuesto, no es el único país del mundo que está reaccionando así. Creo que en general el comportamiento a nivel mundial es ejemplar. Pero bueno, como lo dije ayer en un post, hablo del país en donde vivo, que es mi país de adopción. El comportamiento ciudadano es absolutamente ejemplar. El comportamiento cívico, la solidaridad. Mira, te lo estoy contando y mientras te lo cuento, realmente se me pone la piel de gallina de la emoción de ser, bueno, de poder ver todo el tiempo el esfuerzo que la gente está haciendo para ayudarse y para poder ayudar a otros. Eso ya Bueno, a nivel personal. sí, realmente son momentos donde las crisis, donde uno puede ver cómo es la persona realmente, ¿no? Cómo se juegan. Pero a mí lo que me gustaría también que nos cuentes un poco, porque todos estamos trabajando de alguna manera, por más que hayamos tenido ya experiencia,
ahora es mucho mayor todavía, en esta nueva modalidad que es la que vos me sugeriste ya hace un par de semanas que teníamos que llevar adelante, de trabajar en forma o virtual o telefónica. Yo quería preguntarte cómo te está resultando a vos esta experiencia y si encontrás, yo encuentro algunas particularidades, algunas diferencias, si ya te parece que podés decirnos algo al Sí, respecto. a ver, yo creo que más o menos unos 5 o 6 años que se estrenó esa película Hair creo que es Spike Jonze, el director, con este actor maravilloso, Joaquin Phoenix, el que ganó el Oscar o Joker, ¿no? Guasón, como le dicen allí en Argentina. Bueno, supongo que todo el mundo recuerda esa película donde él se enamora finalmente de un dispositivo virtual que él lleva en la oreja, que lo conecta con una voz, ¿no? Y se enamora de la voz. Bueno, esa película a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque primero me sentí totalmente identificado con el protagonista. Aunque mis circunstancias personales son distintas, pero me enamoré perdidamente. Yo cuando voy al cine y me gusta una película, es una característica mía, bueno, el cine ejerce sobre mí un poder de seducción impresionante. O sea, yo me creo las cosas cuando algo me engancha como si tuviera 5 años. Y vivo la emoción de algo que me atrapa. Lloro cuando si es para llorar, río cuando hay que reír. Esa película me conmovió porque me sentí totalmente identificado, me enamoré perdidamente de la voz que él llevaba en la oreja. Dije, esto me podría pasar a mí perfectamente. Digo, perfectamente, ¿durante cuánto tiempo? No sé, me duraría el efecto, pero me podría ocurrir perfectamente. Ahí se empezó a poner celoso el personaje. Se empezó a poner Exactamente, celoso. efectivamente, y mi mujer también. Y a partir de eso ahí se generó dentro de nuestra comunidad en España un debate, porque, muchos compañeros y compañeras hablaron sobre la película. Yo tuve una posición distinta. Ahí es donde empecé a manifestar que efectivamente empecé a comprender que dentro del campo analítico estábamos un poco retrasados respecto del mundo tecnológico. Lo cual, quiero decir, me descubrí que había un prejuicio muy grande en relación a todo lo que es el tema de las nuevas tecnologías y que la gente se negaba de forma rotunda. Había como un rechazo muy, muy intenso, digamos, a pensar todas estas cuestiones, como si el mundo del psicoanálisis tuviera que ser un mundo muy alejado y muy separado de todo eso. Bueno, ahí tuvimos algunos debates por escrito, me refiero, ¿no? Con algunos colegas, porque yo ya empecé a tener la intuición que esto, que además incluso hoy en día todavía es una tecnología muy extraordinariamente avanzada, pero que dentro de una década, cuando la gente recuerde el WhatsApp, el Skype, todo eso, nos va a parecer más o menos semejante a cuando nos acordamos de cómo eran las grabadoras de cinta, ¿no? Cassette. O de cassette, ¿viste? Todo esto, digamos, que va avanzando a unas velocidades impresionantes, nos va a obligar a reconsiderar, por ejemplo, el concepto de presencia. El famoso capítulo La presencia del analista, ¿no? Un título tan hermoso. ¿Qué es la presencia? Es decir, yo no lo digo de una manera rotunda, digo, me parece que hay todo un desafío a pensar qué va a ser la cuestión de la presencia, especialmente porque todavía, es verdad, se puede objetar que existe una diferencia muy grande entre el modo de comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento
y cómo podríamos hacerlo si yo estuviera en tu casa de Buenos Aires o vos aquí en la mía de Madrid. Pero dentro de no mucho tiempo, es decir, dentro de cierto tiempo, no porque no se pueda hacer ahora, la tecnología ya existe, lo que no existe es la disponibilidad de que esto sea de uso masivo. ¿M? Pero ya existe tecnologías que permiten encuentros con donde la diferencia entre la realidad en el sentido más simple de la palabra, la realidad física y material, el contacto físico, la presencia en el sentido más, ¿no? Ya ni siquiera psicoanalítico, en el sentido más vulgar del término, la diferencia entre eso y lo virtual va a ser prácticamente inexistente. Ayer tuve una conversación con una persona que es un especialista en todos estos temas de inteligencia artificial, realidad virtual, bueno, donde me estuvo contando cosas en las que se está trabajando y me di cuenta que el libro que acabo de sacar ya prácticamente ha quedado obsoleto, porque son temas en los que si uno no está publicando un libro, por lo menos uno cada 6 meses, sobre el mismo tema, todo rápidamente va a una velocidad increíble. Es decir, la conversación giraba sobre el hecho de que esto es una cosa muy curiosa, a partir de toda la tecnología que se ha creado para las criptomonedas, eh, se, los especialistas, digamos, la gente especializada en estas cosas, se dieron cuenta de que esa tecnología puede tener una ampliación a muchas otras cosas. Y que en una combinación de esa, digamos, los algoritmos que se utilizan para los bitcoins y las cosas que se utilizan para crear los videojuegos, bueno, la conjunción de todos esos elementos va a permitir que digamos, se pueda configurar como un mundo paralelo al cual en el que vivimos. Pero un mundo paralelo en el cual uno va a poder interactuar, no de una forma, o sea, puramente visual y auditiva, sino de una forma sensorial donde va a ser absolutamente imposible que uno distinga en dónde está. Es decir, para ponerlo con una imagen bien concreta, una tecnología que si una persona está durmiendo y sin que se dé cuenta, porque está profundamente dormida, se le conecta con esa realidad virtual, en el momento en que despierte, no podría tener absolutamente la más mínima conciencia de que lo que está viviendo no es real. Eso ya se puede conseguir en lugares muy especializados, todo esto se está experimentando, por supuesto, no está a disposición de la gente. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que en 10 años se calcula que va a ser tan común como mandarnos mensajes de WhatsApp. ¿Esto qué quiere decir? Ahora pongo esto un poco como antecedente que lógicamente nosotros estamos utilizando ahora, esto es un recurso que yo no había empleado desde el punto de vista de la práctica analítica. Lo había empleado, a ver, debo decir, eh, eh, con personas con las que he trabajado, llevo un tiempo trabajando, y que por alguna circunstancia, como hacer un viaje, una beca de unos meses, se tiene que trasladar y, bueno, me pide continuar a través de esta vía. Bueno, evidentemente a eso no he tenido inconvenientes. Nunca decidí empezar un trabajo sin conocer previamente a la persona, salvo una excepción que me parecía que estaba bastante justificada por las condiciones del pedido, una persona que no vive en España y que además en un lugar donde las posibilidades de encontrar un analista eran, digamos, prácticamente imposibles.
Debo decir que una experiencia que fue muy, muy difícil. Bueno, quizás también por las características del caso. No puedo sacar una conclusión general, pero fue la única ocasión en la que yo acepté, porque constantemente recibo demandas de análisis, incluso de personas que son, de gente que no está en el mundo, que son profanos, digamos, pero también de gente o que son psicoanalistas o de psicoanalistas en formación, que no acepto porque, bueno, considero que me llegan de lugares en donde, por supuesto, pueden contactar con analistas en presencia y en directo. Claro, ahora se ha producido una situación completamente insólita, es decir, cuando pensábamos que esto iba a durar 15 días, bueno, dijimos, pararemos 15 días. Cuando empezamos a admitir tanto los analistas como los pacientes que esto tiene, por lo menos aquí, no se puede establecer con mucha certeza, pero se sabe que posiblemente con suerte hasta mayo no se restituya, no se pueda empezar, al menos aquí en España, no se pueda restablecer un principio de normalidad. Tampoco ni siquiera es seguro que sea suficiente. Cuando ante eso, bueno, evidentemente todos nos hemos puesto a la tarea. Algunos compañeros se resistieron bastante, ¿eh? Querían a toda costa creer que no, que iban a ser nada más que 2 semanas. Bueno, ahora ya todo el mundo está concienciado bueno, y admitimos que esto es la manera. Eh, Tiene que ver con las dificultades para adoptar otra forma, porque uno realmente no está acostumbrado, es algo nuevo, ¿no? Exactamente. A ver, no estamos acostumbrados. A ver, yo no soy, a pesar de haber escrito y interesarme muchísimo en la cuestión de las tecnologías, no soy un geek. O sea, yo soy una persona que ya ves, o sea, ni siquiera sabía, me acabo de enterar a través tuyo y de Gisela, que uno puede grabar una conversación en Skype. O sea, hay detalles, bueno, detalles concretos en el uso de la tecnología, es decir, conozco más desde el punto de vista teórico la investigación que he hecho que porque yo sea un usuario que no muy sofisticado, empleo las Me herramientas, pasa lo mismo, pero con las drogas. claro, empleo las herramientas más corrientes, el correo electrónico, el WhatsApp y poco más. Eh, bueno, ahora empiezo a darme cuenta, a ver, para mí es un poco prematuro poder sacar conclusiones y debe decir por qué. Primero, es prematuro por el poco tiempo, es decir, hace 15 días que de forma exclusiva estoy trabajando de esta manera. Pero además hay otra cuestión que se añade, que es muy importante. Primero, hay un forzamiento de la situación. Es decir, lo hemos hecho tanto los analistas como los analizantes porque no hay más remedio. Es decir, no había elección posible. Sí, la elección podía ser no seguir, la gente puede decidir, como algunos lo han dicho, bueno, de momento prefiero esperar, han dicho algunos analizantes. Bueno, pero eso es ya un factor que condiciona mucho. El segundo factor que creo que condiciona mucho es el hecho de, por supuesto, que el contexto que se está viviendo hace que la gente le resulte muy difícil hablar de otra cosa. Es decir, todo el mundo, es decir, más allá de que sí, nosotros podemos tener nuestra teoría que nos permite plantear, bueno, pero cuando todo el mundo habla de lo mismo, nadie habla de lo mismo de la misma manera, por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero, claro, hay algo también que condiciona mucho, es decir, todo el mundo no puede hablar de otra cosa que de esto. Entonces, ayer una persona me lo planteó de una manera muy clara, me dijo, a ver, dice, me está resultando muy difícil poder entrar
en los temas que estaba trabajando en el análisis, porque esto se me impone. Entonces, claro, eso también está condicionando, es una variable que se introduce en este método que estamos usando, una variable muy particular. Es decir, por lo cual las conclusiones de esto son muy, muy precarias por el escaso tiempo, por el hecho de que no había posibilidad de elección y también por el hecho de que se está viviendo una realidad externa, ¿no?, que está, digamos, determinando mucho el discurso de la gente. Es decir, el coronavirus, vamos a decirlo así, también contribuye a la resistencia en ese sentido. O sea, claro, entonces, pero si Yo, de algo estoy convencido, es que esto, primero, esto va a cambiar muchísimo la manera en que la gente haga sus demandas de análisis. O sea, a partir del momento en que la gente se dé cuenta de que esto se puede hacer, ¿sí?, porque en realidad hemos sido nosotros los que no ofrecimos esto en condiciones, entre comillas, normales, ¿no?, como una opción. uh-huh. Estábamos en una posición muy ortodoxa, muy purista, de decir, no, o sea, el psicoanálisis es una cosa que implica el cuerpo, lo cual es cierto. Pero a partir de todo esto, me parece que tenemos ante nosotros una tarea apasionante, que es volver a pensar qué es cuerpo en psicoanálisis. Y a partir de las nuevas tecnologías, digamos, de qué manera nuestra concepción del cuerpo tiene que, no digo que tenga que cambiar, seguramente más bien lo que tiene que hacer es añadir elementos que nos permitan comprender que el cuerpo está implicado en esto. ¿Cómo no va a estar implicado? O ¿sí? sea, ¿cómo no va a Y estar también, implicado el cuerpo si cuando no teníamos que esperar a nuevas tecnologías? O sea, ¿cómo no va a estar implicado el cuerpo si una imagen puede provocar, digamos, un efecto en el cuerpo? Una y, voz puede provocar un efecto en el cuerpo. y también repensar lo que vos decías, la presencia del analista, ¿no? ¿Qué sería la presencia del analista bajo este formato? Exactamente. Porque creo que hay que tener cuidado también de no hacer lo que Lacan rompió, de no hacer una especie de encuadre lacaniano y acostumbrarnos a, eso pasa a veces, ¿no?, a trabajar con sesiones breves y entonces no quedarnos encasillados en eso y poder repensar si es posible, cuando se necesita, cuando es necesario, la clínica bajo esta forma, ¿no? Por supuesto. Aparte que también todavía tenemos el espectro de instrumentos técnicos de los que disponemos es relativamente pequeño comparado con todo lo que vamos a poder disponer en pocos años. Pero también es interesante ver, por ejemplo, qué personas prefieren elegir la comunicación a través de la voz y también la imagen, qué personas espontáneamente prefieren hacerlo telefónicamente, es decir, solamente escuchar la voz. Hay gente que de alguna forma intuitivamente dice, prefiero por teléfono porque me da la impresión de que esto se parece más al diván. Incluso tengo algunos analizantes que se les ha ocurrido a ellos mismos decir que se tumban en el diván de su casa o en la cama de su casa. Me pasó lo mismo y me preguntaba si no tenía que estar yo atrás de su sillón con la camarita, como si estuviéramos reproduciendo el trabajo. Exactamente. Bueno, o sea que hay, digamos, la gente va respondiendo de manera. También es muy curioso, personas que llevan años en el diván, que por lo menos durante un tiempo me han pedido que preferirían poder verme, ¿no? Supongo que eso, el sentimiento de la presencia, a lo mejor a través de lo escópico se les reafirma más. Como siempre, cada caso Exactamente. será único. Pero yo creo que todo esto es un desafío para nosotros
un desafío que tenemos que aceptar, porque cuando todo esto pase, mmm, hay algo que va a quedar, más allá de que nos volvamos a reunir, nos volvamos y que el psicoanálisis, a ver, desde luego, si tengo que hablar desde el punto de vista totalmente personal y del orden del gusto, más allá de la eficacia clínica, que eso tendré que verlo con el tiempo, lógicamente yo prefiero el encuentro personal, eso sin ninguna duda. Pero nos vamos a ver, estoy seguro que nos vamos a encontrar con una cuestión que es la siguiente. La demanda, cuando digo, ya no solamente la demanda del uno por uno, socialmente vamos a ir recibiendo cada vez más la presión de que esto se puede hacer de esta manera, o por lo menos que pueda ser una alternativa. Hay gente que lo va a empezar a plantear, a decir, no, mi vida ya está organizada de tal manera que yo no puedo disponer de 45 minutos de transporte de ida y transporte de vuelta para tener una sesión. Por ejemplo, ese puede ser un argumento como muchos otros, ¿no? Ujú. Y que va a llegar a un punto en donde vamos a tener que actuar, es decir, vamos a tener que conversar mucho entre nosotros, porque yo creo que lo interesante es que podamos conversar entre nosotros, incluso que se pueda empezar poco a poco a hacer encuentros entre muchos, ¿no? Jornadas, coloquios sobre este tema. Porque no es cuestión, más allá de cómo cada uno a nivel personal, singular, se puede arreglar con este asunto, y de lo que las preferencias que los analistas puedan tener, yo creo que estamos confrontados a un síntoma social que se va, digamos, a convertir se va a ir imponiendo de forma masiva. Es más, digamos, nosotros, me refiero a nosotros, la comunidad lacaniana, al menos de nuestra escuela, de la MP, no sé cómo funciona en otras partes, todavía seguimos sosteniendo una práctica donde los métodos virtuales se utilizan como último recurso en situaciones excepcionales. Pero, por ejemplo, en el mundo anglosajón, la gente que practica el psicoanálisis, y no voy a entrar aquí a juzgar que, digamos, con todo el respeto que me merece la gente que seriamente se inscribe bajo el significante psicoanálisis, por ejemplo la IPA, que son grupos de millones de variantes. Bueno, en el mundo anglosajón esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo, es decir, la gente es cuando, digamos, da a conocer su práctica, se publicita, ¿no? como psicoanalista, da la dirección de su consulta, el correo electrónico, su teléfono, su WhatsApp y también la cuenta de Instagram y la posibilidad de Twitter y la posibilidad de ponerse en contacto por videoconferencia. O sea, de entrada, no esperan a una situación excepcional. La gente puede elegir cómo hacerlo. Y yo creo que no vamos a pensar que son todos estúpidos. No vamos a pensar que son toda gente que nadie entendió nada de lo que es el psicoanálisis. Yo creo que entre toda esa gente hay gente muy seria, muy respetable, que no se trata solamente de una cuestión de marketing, se trata de un cambio de paradigma. Y que, Sí. a ver, nosotros no nos vamos a sumar masivamente a esto, pero renegar de que esto existe y que estamos obligados a discutirlo y a pensar qué va a obrar, porque la respuesta que yo veo en muchos, eso es lo que he tratado de transmitir en este libro Inconsciente 3.0, es la idea de que los psicoanalistas estamos convencidos de que el psicoanálisis salvaguarda algo del sujeto que es inviolable, que nada va a poder ser, que no se va a poder traspasar, que ninguna tecnología va a poder traspasar. Puede ser, pero la historia nos ha mostrado que tantas veces se dijeron cosas que nunca iban a ser posibles y que fueron posibles, que yo creo que tenemos que tener cautela con eso. Y tenemos que estar preparados porque nos podemos llevar una sorpresa.
mientras nosotros nos resistimos a pensar estas cuestiones, la gente que está metida en las nuevas tecnologías y que trabajan en la construcción de las nuevas tecnologías, ya nos han descubierto. ¿Qué quiere decir? Ya han descubierto, no saben nombrarlo como tal, pero ya están empezando a darse cuenta que el ser hablante tiene una serie de particularidades que no son fáciles de atrapar mediante los algoritmos. Ya lo saben. Que lo sepan no significa que ya lo puedan resolver, pero el hecho de que se hayan dado cuenta ya es algo que debe ponernos a nosotros sobre aviso. Es decir, no nos quedemos de brazos cruzados pensando de que el psicoanálisis constituye una reserva natural que es inviolable. Ojo con eso. Bien, bien. Bueno, Gustavo, tomo esto que vos decías. Yo creo que hay que tener cautela, es verdad, pero que a la vez es un desafío. Y que tenemos que investigar y hablar de esto. Y bueno, para mí siempre es algo que me genera mucho placer encontrarme con vos, encontrarnos donde sea. Y también me gustó esta nueva modalidad de encontrarme con vos, porque en general hablamos por WhatsApp, por Facebook. Se hizo un poco más soportable la distancia que tenemos entre nosotros con tus columnas semanales de Facebook, que uno puede seguirte, pero creo que esta también es otra cosa que está al alcance nuestro, y mi idea, lo inauguro con vos, pero mi idea es poder conversar con Me analistas. parece realmente que has tenido, hoy le comentaba a una colega irlandesa, le digo, Luis Salamone, digo, que siempre tiene esta capacidad de inventar cosas. Le conté, ¿no? De esta propuesta, que digo, dentro de un rato nos vamos a comunicar. Le digo, me parece una iniciativa magnífica, primero porque en este momento es una contribución que estás haciendo a nuestra comunidad, y no solamente a nuestra comunidad, porque esto empieza a llegar a mucha gente, y mucha gente que no que ni siquiera se interesa de modo directo en el psicoanálisis o que no se analiza. Bueno, mucha gente se va a empezar a despertar curiosidad por esta conversación que estamos teniendo, más todas las que vas a ir iniciando con otros compañeros y colegas. Sí, me gustaría repetir con vos para hablar algunas veces de tu relación con la literatura, que ya hay un personaje que para muchos de nosotros es entrañable y que estamos esperando. Por supuesto, y el doctor Palmer está un poco retrasado porque debido a toda esta circunstancia está tardando pero bueno, se ha reprogramado, la salida iba a ser en el mes de abril, iba a estar el doctor Palmer, iba a estar formando parte del congreso allí. Pero bueno, ahora se va a retrasar, pero ya va a llegar. Y por supuesto hablaremos de eso también. Hablaremos de eso, dale. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo enorme. Es un gusto siempre Igualmente hablar con vos, escucharte. Y será un abrazo virtual. Pronto tendremos de otra forma, pero te agradezco muchísimo. No, el agradecimiento es mío, Luis, la verdad. Y encima el honor que haya sido yo el que inaugure esta serie de conversaciones. Un saludo muy grande a nuestros colegas en España, transmitile y esperemos que todo esté mejor. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Chao, hasta luego.